La Iglesia de Cristo, Ministerios Llamada Final en la ciudad de Miami, presentan su programa Tocado de Trompeta en Sion, con el pastor Joel Pérez. Saludos y bienvenidos todos a este su programa Tocado de Trompeta en Sion, con el pastor Joel Pérez, quien está con nosotros en este día para desarrollar un interesantísimo tema que será del interés de todos y cada uno de nuestros oyentes. Bienvenido, pastor, ¿qué tal? Yerdy, bendiciones, qué gusto poder estar una vez más contigo y, como siempre, aprovechamos este tiempo precioso para enviar un saludo maravilloso a cada uno de los hermanos, a cada uno de los amigos que nos escuchan, que nos sintonizan, y poder bendecirlos con la palabra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que tengan un año 2013 lleno de paz, lleno de prosperidad, de salud. Quiero informarles a cada uno de los hermanos que nos sintonizan que a partir de este mes de enero usted ya puede entrar a nuestra cuenta de Facebook llamada Final Miami, y directamente desde ahí va a haber un link y usted va a poder escuchar a través de YouTube todos los mensajes que se están transmitiendo. Van a ser retransmitidos a través de Facebook. Lo único que tiene que hacer es entrar a Facebook llamada Final Miami y ahí hace un clic y prontamente también van a estar escuchando los mensajes que se predican desde el púlpito de la Iglesia de Cristo, Ministerios Llamada Final. Los esperamos este domingo en el 14225 Northwest 8 Avenida. Este domingo vamos a estar tocando un tema titulado El misterio del origen de la mujer. Este domingo a partir de las 11:30 de la mañana, 14225 Northwest 8 Avenida. Amados oyentes y amados hermanos, el tema de hoy se llama Las 7 leyes de Dios u hombres sin ley. Una aparente controversia en el mundo cristiano, pastor, en si estamos bajo la gracia o estamos bajo la ley. ¿Cuál es su comentario? Yerdy, mira, es un tema muy hermoso, muy precioso, pero necesitamos entender qué es lo que nos ha tocado vivir, cuál es el regalo del Evangelio, cuál es la libertad que nosotros tenemos. Y vamos a empezar con un fondo bíblico, Mateo capítulo 5, versículo 17. Dice el Señor en su palabra: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Durante mucho tiempo, durante muchos años, la iglesia nos ha enseñado, la santísima tradición evangélica nos ha enseñado que Jesucristo vino a cumplir, o el único que cumplió la ley fue Jesucristo. Pero podemos poner los versículos. Hace un tiempo atrás en un programa tocábamos nosotros que por lo menos el Shabbat o el día de reposo Jesucristo lo violó 9 veces, para empezar. Entonces desde ahí descartamos de que Él la cumplió a cabalidad. Aparte de eso, Yerdy, podemos ver nosotros que Jesucristo, cuando estuvo en esta tierra, Él violó otras leyes, por ejemplo, ordenanzas acerca de los sacerdotes. En el libro de Levíticos, capítulo 22, versículo 4 al 5, dice: cualquier varón de la descendencia de Aarón que fuere leproso o padeciere flujo, no comerá de las cosas sagradas hasta que esté limpio. El que tocare cualquier cosa de cadáveres, o el varón que hubiera tenido derramamiento de semen, o el varón que hubiera tocado cualquier reptil, hombre por el cual venga a ser inmundo, conforme a cualquiera inmundicia suya. Podemos ver este versículo. Había una ley dentro del pueblo sacerdotal, que no se podía tocar muertos, que no se podían tocar leprosos, que no se podía tocar a personas con flujo de sangre, que no se podía hacer muchas cosas. Y sin embargo, Jesucristo lo hizo cuando estuvo en esta tierra. Dice la palabra del Señor que una mujer sirofenicia, una mujer cananea con un flujo de sangre de 12 años que había tratado de ser sanada durante esos 12 años por diferentes médicos, había acudido a todos los lugares y sin embargo estaba con el flujo de sangre.
Pero un día dice la palabra del Señor que oyó que Jesús iba a pasar por su ciudad y dice que en su corazón ella empezó a repetirse: si tan solo toco el borde de su manto, si tan solo toco el borde de su manto seré sana. Y en ese momento, cuando ella logra ese milagro maravilloso, tocar el borde del manto de Jesús, dice que fue sana. Pero en ese momento Jesús dijo: alguien me ha tocado. Entonces se dejó tocar por una mujer del flujo de sangre. Él llegó a ciertos lugares a resucitar muertos y tuvo que tocarlos, tuvo que orar, tuvo que estar con ellos. Dice la palabra del Señor que los sacerdotes y aún los levitas no podían acercarse a leprosos. Jesús sanó a los leprosos. Él se sentó, dice la palabra del Señor, en casa de Simón, el fariseo, el leproso, a cenar con ellos. Entonces podemos ver que Jesucristo vino y empezó a cambiar muchas cosas. Y por eso los sacerdotes y sobre todo los religiosos de esa época se enfurecían contra él. ¿Por qué? Porque no podían entender lo que estaba haciendo. Y hoy día sucede exactamente lo mismo. Hay muchos religiosos dentro del pueblo de Dios que se enojan cuando escuchan una enseñanza diferente y quizás digan: no, pues es que este hermano está totalmente apartado de los mandamientos de Dios, está enseñando herejías. No, hay que ver lo que dice la palabra del Señor. Es correcto, así es. Podemos ver, por ejemplo, Gerti, Números 19:11 dice: el que tocare cadáver de cualquier persona será inmundo 7 días. ¿Qué hacía Jesús? Resucitaba a los muertos, como sucedió con Lázaro. Sucedió con Lázaro, Yerdy, y también podemos ver, por ejemplo, en Mateo capítulo 9, versículo 24, dice: les dijo: apartaos, porque la niña no está muerta, sino que duerme, y se burlaban de él. Pero cuando la gente había sido echada afuera, entró y tomó de la mano a la niña y ella se levantó. Podemos ver que él tenía que tocarlos, y eso era violar la ley de Dios, o violar la ley de los sacerdotes levitas. Podemos ver entonces que hay cosas que Jesús hizo y por eso no lo soportaban. Ahora, quiero que usted entienda en esta mañana, porque el tema es las 7 leyes de Dios u hombres sin ley. Por lo tanto, nosotros necesitamos entender qué es lo que dice la Escritura. Como tú decías al principio, a veces estamos nosotros escuchando a través de la radio, a través de la televisión, internet, que ya no estamos bajo la ley, que ahora estamos bajo la gracia. Y entonces a veces el pueblo se confunde porque dice: bueno, ya no estoy bajo la ley, ahora estoy bajo la gracia. O viene un grupo de personas que ahora te quieren hacer volver a la ley y dejar la gracia aparte. Entonces la gente termina confundiéndose. Entonces podemos decirle a los oyentes cuál fue la ley que fue abrogada en la cruz del Calvario. Dice el libro de Hebreos capítulo 7 versículo 12, porque es necesario que cuando hay un cambio de sacerdote haya un cambio de ley. Entonces, en la cruz del Calvario cambiaron el sacerdocio, dejaron atrás el sacerdocio levítico, Yerdy, y entonces entró el sacerdocio de la tribu de Judá, representando a Jesucristo como el león de la tribu de Judá. Y ese es el sacerdocio de Melquisedec, y ese es el sacerdocio al cual pertenece la iglesia. Pero hubo una ley que en la cruz del Calvario fue abrogada, fue derogada, Yerdy. Si alguien de los que nos está escuchando quiere ser instruido, quiere recibir esto a profundidad, lo único que tiene que hacer, Yerdy, es asistir a la iglesia, y ahí con pizarrón, con PowerPoint, con colores, con todo, y con la palabra del Señor en la mano, nosotros los instruimos. Vamos a repetir la dirección de la iglesia. 14225 Northwest 8 Avenida, Iglesia de Cristo, Ministerio Llamada Final, Miami. Un teléfono. 786-355-4276. Ahora continúe, pastor. Podemos ver, Yerdy, por ejemplo, rápidamente en el libro de Génesis, capítulo 47, versículo 25, Génesis, capítulo 47, versículo 25 y 26, existe la primera ley que nosotros necesitamos entenderla y tratar de cumplirla. Dice: y ellos dijeron: nos ha salvado la vida. Hallemos gracia ante los ojos de Faraón, mi señor, y seremos siervos de Faraón. Entonces José puso una ley respecto a la tierra de Egipto, en vigor, escucha esto, hasta hoy, que Faraón debía recibir el quinto. Solo la tierra de los sacerdotes no llegó a ser de Faraón.
Podemos ver, Yerdy, aquí José, estamos hablando desde el libro de Génesis, establece la primer ley y la Biblia dice que está vigente hasta hoy. ¿Cuál es esa ley? Cuando nosotros vamos a ver en el original, esta ley es una ley que se escribe JOC, K-J-O-C, y es la palabra número 2706 del diccionario Strong, y quiere decir promulgación, nombramiento de tiempo, espacio, cantidad, trabajo o uso, costumbre, decreto, derecho, estatuto, ley, límite, medida. Todo esto significa esta ley, pero esta ley es una ley de los impuestos. Y esta ley de los impuestos, hasta el día de hoy, Yerdy, la pagas tú, lo pago yo y lo paga todo aquella persona que quiere pagar impuestos. Les guste o no les guste, que aún Jesús cuando vino a esta tierra tuvo que pagar esa ley. Entonces, la primera ley que tenemos, la ley JOC. La tradición nos ha metido tantas cosas que es difícil sacarlas. Nosotros cuando leemos la palabra del Señor, hemos agarrado un versículo para enseñar. Hay un versículo en el capítulo 10 de Juan 10:10 dice, el versículo dice, el enemigo solo vino para hurtar, matar y destruir. Y Jesucristo dijo, mas yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces, ese versículo, la gran mayoría de los cristianos lo hemos tomado para decir que Jesucristo dijo que el diablo vino para robar, matar y destruir. Pero ese versículo, cuando Jesús está enseñando, jamás él habló del diablo. Él estaba hablando de los pastores asalariados, que son puestos por el hombre, son asalariados. Entonces dice el enemigo, hablando de pastores que no son del redil. Pero sin embargo nosotros lo agarramos y decimos, es que el diablo vino para matar, robar y destruir. Lo invito, lo reto para que usted lea su Biblia y lea los textos, los contextos y los pretextos y va a ver que va a entender mucho. Y ubicarse en el momento histórico. Claro que sí. En el marco hay histórico. Hay reglas para entender la Biblia, hay reglas para interpretarla. Por ejemplo, en el versículo de Mateo 5:17 con el fondo que nosotros empezamos hoy, pero en otra versión, el Código Real, dice, ni os pase por la mente la idea de que he venido para declarar abrogada la Torá o los profetas. No he venido a abrogar, sino a mostraros cómo interpretarla correctamente. Y si nosotros no logramos interpretar la palabra de Dios tal y como Él quiere que la interpretemos, vamos a seguir cayendo en errores. Muy bien, pastor. Entonces ya quedó claro que la primera ley es la ley de los impuestos. Y usted que nos está escuchando, vaya anotando. ¿Cuál sería entonces la segunda ley? Hebreos 7:12 dice, porque cuando se cambia el sacerdocio, necesariamente ocurre también un cambio de ley. Y esto es lo que sucedió en la cruz del Calvario. La segunda ley, la ley Torá. Éxodo capítulo 13, versículo 9. Éxodo capítulo 13, versículo 9. Y te será como una señal sobre tu mano y como un memorial delante de tus ojos, para que la ley de Jehová esté en tu boca, por cuanto con mano fuerte te sacó Jehová de Egipto. Esta es la ley Torá, en donde están inscritos todos los mandamientos, 613 mandamientos, preceptos, ordenanzas de parte de Dios, Yerdy. Entonces, esta ley en el diccionario hebreo es la palabra 8451, que quiere decir precepto, que quiere decir estatuto, que quiere decir decálogo o pentateuco, que quiere decir derecho, dirección, enseñanza, ley legal. Quiere decir, en esta se encuentran todos los preceptos de Dios. Esa no se ha abrogado, esa sigue. Es la segunda ley, y esa, la ley Torá, la que nos va a enseñar, las que nos va a guiar el camino, las que nos va a llevar a un nivel alto, es precisamente esto, los preceptos de Dios, los mandamientos de Dios. Porque desgraciadamente a veces el cristiano solo tiene conocimiento de que hay 10 mandamientos. Pero los 10 mandamientos solo es un ejemplo que Dios puso. Hay 613 preceptos que hay que guardarlos, que hay que obedecerlos, que hay que sujetarse a ellos. No tradiciones, preceptos. Para los oyentes, la Torá está conformada
Por los primeros 5 libros de la Por Biblia. los primeros 5 libros de la ley. Y en esos 5 libros de la ley están todos los preceptos. Muy bien. Por ejemplo, Yerdy, voy a tocar este punto. Es un punto que hay que meterse a profundidad, pero lo voy a tocar por cuestiones de tiempo de la radio. Va a ser de esta manera. Génesis capítulo 26, versículo 5, dice Dios hablando de Abraham, dice, porque Abraham me obedeció y guardó mis ordenanzas, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Podemos ver, cuando usted busca en un diccionario, la palabra leyes es la ley Torah. Quiere decir que a Abraham ya se le habían dado. Claro, solo que al que le tocó la bendición de recibirlos por escrito fue a Moisés. Pero desde antes de Éxodo, estamos en Génesis, Abraham recibió la Torah, recibió los mandamientos, por eso el que empezó a obedecer los mandamientos de Dios. ¿Sí me entiendes? Otra vez vamos a repetir el versículo, Génesis capítulo 26, versículo 5, porque Abraham me obedeció, dice el Señor, y guardó mis ordenanzas, guardó mis mandamientos, guardó mis estatutos y guardó mis leyes. Cuando tú vas a buscar la palabra leyes aquí, dice la Torah. Que es la segunda ley. Ahora la tercera ley. Hay una tercera ley, Yerdy, que es la que se abrogó en la cruz del Calvario. Y por eso es que hay una confusión terrible. Vemos nosotros, hay una ley que es conocida como la ley Daad, la ley de fuego. Y dice el libro de Deuteronomios capítulo 33, versículo 2, Reina Valera. Jehová vino de Sinaí y de Seir los esclareció, resplandeció desde el monte Parán, y vino de entre 10 millares de santos, y en otra versión dice de ángeles, con la ley de fuego en su mano derecha o a su mano derecha. Esta es la ley que recibió Moisés en el Sinaí, pero era una ley de fuego, una ley dada por los ángeles, y la ley de fuego no perdonaba nada. La ley de fuego, por ejemplo, se cometía un error, Yerdy, y venía la espada de Dios y los consumía. La ley de fuego decía ojo por ojo, diente por diente. La ley de fuego no perdonaba nada porque estaba dada por disposición de ángeles. Por eso es que cuando nosotros vemos, cuando Esteban es apedreado, cuando Esteban está siendo apedreado, en ese momento, antes de entregar el Espíritu al Padre, dice que él ve los cielos abiertos, Yerdy. Esteban dice, veo los cielos abiertos. Y en ese momento declara y dice, y al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre. Y dice, si tú sigues leyendo, dice que los fariseos, los religiosos, rechinaban los dientes porque lo que les estaba diciendo, la ley de fuego ya no está a la diestra del Padre, sino ahora hay un intercesor, hay un Cristo maravilloso que está intercediendo por mí. La ley de fuego que fue quitada, decía Esteban, y los religiosos de ese momento, dice, rechinaban los dientes, crujían los dientes y arremetían contra Esteban. ¿Por qué? Porque les habían quitado la ley de fuego. Ahora entraba la gracia. En la cruz del Calvario, Jesús viene cuando camina en esta tierra, dice, a ustedes les enseñaron lo que dice la ley. Y la ley decía que cualquier mujer que fuera encontrado en pleno acto del adulterio había que apedrearla. Pero Jesús la cambia en ese momento. Dice, mas yo les digo, cambió. Cualquier hombre que mira a una mujer y la codicia en su corazón ya ha adulterado. A ustedes les enseñaron, dice el Señor, a aborrecer a vuestros enemigos, mas yo os digo, cambió la ley otra vez, mas yo les digo que cualquiera que aborrece a su hermano y le dice raca, y en otra versión dice, y le dice imbécil o no sirve para nada, dice ya ha cometido homicidio. La que cambiaron es esta, la Torah es eterna. Y por eso en este momento se ha confundido la gente y dice, no estamos en la gracia. Sí, estamos en la gracia, pero la gracia es más apretada. O caemos en el legalismo y volvemos a la ley, o caemos en una gracia que la convertimos en desgracia. 786-355-4276 es el número de teléfono a llamar en este momento. Mañana vamos a estar tocando en la iglesia el misterio del origen de la mujer. ¿Quieres recibir algo precioso? 11:30 de la mañana en el 14225 Northwest 8 Avenida. Dios te bendiga ricamente. Este tema continuará el próximo sábado.
Bendiciones. Si este programa ha sido de su bendición, pida copia gratis llamando al teléfono 786-355-4276. 786-355-4276. Dirección electrónica llamadafinalmia@aol.com. Búsquenos en Facebook como Llamada Final Miami. Visita la iglesia Llamada Final Miami en la 14225 Northwest 8 Avenida, Miami, Florida 33168. Bendiciones.